favor. Bien, pues buenos días a todos. Vamos a esperar un par de minutos en lo que se conecta la mayoría. Bien, pues vamos a comenzar. Vamos a retomar un poco lo que vimos la ocasión anterior y vamos a continuar con nuestros temas. Bien, en la ocasión anterior estuvimos viendo cómo se trabajan los exponentes, es decir, las leyes de los exponentes. Vimos qué pasa con los exponentes cuando multiplicamos, cuando dividimos, cuando elevamos un exponente a otro exponente. ¿Qué pasa con los cocientes? ¿Qué pasa con los productos que están elevados a un exponente? Y también vimos algunas cuestiones referentes a los radicales. Vimos que una raíz o un radical se puede transformar en un exponente fraccionario. Y bueno, pues vimos ahí algunas aplicaciones en cuanto a la simplificación, como es la racionalización del denominador o la simplificación de raíces. Bien. Y luego abordamos el tema de razones y proporciones. Pues vamos a continuar con este tema de razones y proporciones. Vimos razones y proporciones. Quedamos que una razón es simplemente una fracción. Es una manera de relacionar dos cantidades.
Entonces, dos cantidades se pueden relacionar de diversas maneras. Por ejemplo, restándolas, ¿no? Para ver su diferencia. O, como es en este caso, dividiendo una entre la otra. Eso nos da una razón. ¿Sí? Razones, por ejemplo, que podemos encontrar es, por ejemplo, la escala, ¿no? Si compran ustedes un juguete a escala o si ven ustedes un mapa, pues esa es precisamente una razón. Si el mapa dice que 1 centímetro equivale a 10,000, ¿verdad? Esa es una razón. Con esas razones y con la igualdad de las fracciones, es decir, con las fracciones equivalentes, vimos el concepto de una proporción. Una proporción, pues, es una igualdad entre dos razones. Cuando tenemos una igualdad entre dos razones, pues tenemos 4 participantes, ¿no? 4 elementos que participan en esta igualdad. Es decir, nosotros vimos que una razón pues era simplemente una fracción, ¿no? Que una proporción pues era la igualdad entre dos razones. Y con esta igualdad entre dos razones, nosotros vimos un método que se llama la regla de 3. Directa. ¿Por qué se llama directa? Porque esta se aplica cuando al aumentar una cantidad, la otra también aumenta. Y la definimos así. Entonces, se aplica esta cuando aumenta una cantidad, la otra también, ¿no? Entonces, se aplica cuando al aumentar una cantidad, la otra también aumenta. ¿Sí? Y vimos algunos ejemplos al respecto. Bien. Entonces, lo que sigue es ver la regla de 3 inversa. Entonces, vamos a comenzar nuestros temas de hoy con la regla de 3 inversa. ¿Sí? Aquí en esta regla de 3 inversa, nosotros vamos a tener que, si A es AB, como C es AD, lo vamos a escribir de esta manera. A por B igual a C por D. Por eso es que es muy conveniente cuando nosotros escribimos una regla de 3 directa, escribirla en la forma matemática. ¿Sí? No con flechitas, no con guioncitos, así. ¿Por qué? Porque al escribirla de esta manera, podemos identificar plenamente cuál es una regla de 3 directa, como esta, o cuál es una regla de 3 inversa, como esta. Esta regla de 3 inversa se aplica cuando al aumentar una cantidad, la otra disminuye. ¿Sí? La otra disminuye. ¿En qué tipo de problemas podemos ver una regla de 3 inversa? Pues, por ejemplo, en problemas de que si 5 trabajadores realizan un trabajo en 30 horas, entonces 10 trabajadores en cuánto tiempo, etcétera, ¿no?
Por ejemplo, en ese caso, si se aumenta el número de trabajadores, pues se disminuye el tiempo que se tardan en hacer un trabajo. Entonces, ese tipo de problemas son los que se abordan, ¿verdad?, con la regla de 3 inversa. Vamos a ver algunos ejemplos de esta regla de 3 inversa. ¿Sí? Bien, entonces hay que ponerla de forma matemática, ¿verdad?, para poder identificar o diferenciar una de la otra. Bien, voy a borrar esta parte de aquí para poner algún ejemplo referente a la regla de 3 inversa. Esto de la regla de 3 directa ya lo tenían, ya hicimos algunos ejemplos. Ahora lo que hay que hacer es ejemplos de la regla de 3 inversa. Entonces, ejemplo. Por ejemplo, tenemos lo siguiente, ¿no? Se ha planeado construir una... Bueno, más bien, vamos a ponerlo así. Si 24 hombres, si 24, bueno, vamos a ponerle trabajadores, ¿no? 24 trabajadores hacen un trabajo en 18 días. En 18 días. ¿En cuánto tiempo hacen el mismo trabajo? ¿En cuánto tiempo hacen el mismo trabajo 12 hombres? Bueno, 12 trabajadores quedamos, ¿verdad? 12 trabajadores. Como ven, aquí ha disminuido el número de trabajadores, ¿verdad? Esperamos, el número de trabajadores, esperamos que el número de días aumente, ¿verdad? Y esperamos que aumente al doble, ¿verdad? Porque teníamos 24 trabajadores y ahora tenemos la mitad. Esperamos que aumenten el tiempo en que realizan el trabajo al doble, ¿verdad? Y efectivamente, vamos a resolver esto. Entonces, solución. Lo planteamos así como aquí. Decimos 24 por 18 es igual a 12. Lo voy a poner así, si me lo permiten, por X. ¿Sí? Aquí no importa tanto dónde se acomoden porque acuérdense que el producto conmuta, no así cuando escribimos un cociente. Pero aquí no importa. Entonces, para despejar la X, pues simplemente pasamos el 12 dividiendo ahora. Esto implica ahora que es X igual a 24 por 18 entre 12. Y lo que les mencionaba, ¿no? Si nosotros simplificamos 24 entre 12, pues esto es 2 por 18, son 36. Pues efectivamente, ¿verdad? Se aplica cuando al aumentar una cantidad la otra disminuye, ¿verdad? Entonces, en el caso de los trabajadores disminuye la cantidad, que esperamos que la otra cantidad aumente, ¿verdad? Y efectivamente, ahora se van a tardar el doble si se disminuye a la mitad el número de trabajadores, ¿verdad? ¿Sí? Bien, ¿hay alguna duda aquí al respecto? Analícenlo.
Bien, voy a poner otro ejemplo referente a la regla de 3 inversa. Voy a borrar de este lado. Otro ejemplo. Este ejemplo dice así. Un ejército de 900 hombres un ejército de 900 hombres tiene víveres, para 20 días. Para 20 días. Si se desea que las provisiones duren, bueno, le ponemos los víveres, duren 10 días más, ¿cuántos hombres habrá que dar de baja? ¿Cuántos hombres habrá que dar de baja? ¿Sí? Ok. Bien, entonces, bueno, tenemos como elementos 900 hombres, 20 días, y queremos que duren 10 días más. ¿Sí? Pero hay que tener cuidado con cómo leer los datos que nos dan, ¿verdad? Porque dice 10 días más. ¿Sí? No queremos que dure 10 días, queremos que dure 10 días más. Entonces, el planteamiento sería así. 900 es a 20, o sea, 900 por 20, y queremos ver para cuántos hombres alcanzaría, ¿verdad? Si duran 10 días más. Entonces, en lugar de 20 van a ser 30 días. Entonces, aquí podemos poner, les digo, indistintamente 30, y la incógnita va a ser para cuántos hombres alcanzan los para cuántos hombres se tendría que tener para que duren los víveres 30 días, o sea, 10 días más. Nosotros despejamos de ahí la X, simplemente pasamos el 30 dividiendo, déjenme borrar por acá. Entonces aquí le pongo una flechita así, la X va a ser igual a 900 por 20 entre 30. Simplemente este 30 pasa a dividir. Ajá. Y aquí, pues si tú divides 900 entre 30, pues te da 30, y 30 por 20 serían 600. Entonces aquí nos da 600. Quiere decir que si queremos que los víveres duren 10 días más, es decir, 30 días, tendrían que ser 600 hombres. Por lo tanto,
hay que dar de baja o se dan de baja pues los 900 que eran, menos los 600 que debe de haber, pues igual a 300, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces hay que dar de baja a 300 para que nos queden 600 y los víveres alcancen para 30 días. ¿Sí? Aquí nuevamente, si ustedes se fijan, 900 hombres, 20 días, ¿no? Si se aumenta el número de días, el número de hombres disminuye, ¿verdad? O debe de disminuir. ¿Sí? En estos casos se aplica la regla de 3 inversa. Hay otro tipo de razones, de reglas de 3, que son compuestas, inversa con. Pero bueno, esas son cuestiones ya más elaboradas, ¿ya? Que no vamos a ver, pero sin embargo existen, ¿verdad? Esas cosas. Pero bueno, si nosotros entendemos bien una regla de 3 directa y una regla de 3 inversa, pues podemos efectuar, ¿verdad? O resolver algunos problemas. Bien, entonces, ¿hay alguna duda aquí al respecto? Bueno, sí, si hay alguna duda pueden preguntar con confianza, ¿eh? No, profesor. Muy bien. Ok, no les pongo ejercicios para que ustedes lo resuelvan y esas cosas. Sería lo ideal porque pues solamente se aprende matemáticas, así como cuando se aprende a conducir, ¿no? Solamente conduciendo se aprende. Matemáticas solamente se aprende cuando uno arrastra el lápiz, ¿verdad? Pero bueno, espero que esto, no lo hacemos por cuestiones logísticas, ¿verdad? Pero espero que esto les vaya sirviendo, ¿no? Bueno, vamos ahora a ver algo referente a las razones y proporciones, en particular a la regla de 3 directa, que son los porcentajes, ¿sí? Entonces, ahora nuestro tema se llama tanto por ciento. Tanto por ciento. Como ustedes saben, el tanto por ciento, pues es una manera que se tiene de relacionar cantidades, ¿no? Y es muy usual, ¿verdad? Es muy usual decir, la asistencia fue del 50%, ¿verdad? Los que participaron en la votación fue el 51%, ¿sí? Los que tienen computadoras es el 80%, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es muy usual en la vida cotidiana, van ustedes a una tienda y dice, hay el 20% de descuento, ¿no? Entonces, como ven, pues se utiliza cada rato. Bien. Entonces, les decía, el tanto por ciento, pues es una manera de relacionar cantidades, ¿no? Si nosotros tenemos una cierta cantidad, pues queremos saber qué tanta cantidad de 100, ¿verdad? Porque eso es lo que significa, qué tanta cantidad de 100 es la que cumple cierta característica. ¿Sí? Cuando decimos, por ejemplo, el 80% de los alumnos tiene computadora, pues decimos, bueno, de 100, 80 tienen computadora, ¿no? Y bueno, es una aproximación, ¿no? Bueno, entonces, aquí lo que nos interesa a nosotros pues, es trabajar la cuestión práctica de los porcentajes. ¿Sí? Entonces, sabemos que un porcentaje, por ejemplo, el 30%, si nosotros ponemos 30%, en realidad, lo que estamos diciendo, pues es una razón, que son 30
de cada 100. ¿Sí? Por eso es que si nosotros hacemos esta división, bueno, hacemos esta división en decimales, ¿no? Hacemos esta división y obviamente esto nos queda 0.3, ¿no? O 0.30, como ustedes lo quieran ver. Y es por eso que cuando ustedes calculan, por ejemplo, el 30%, dicen, pues multiplícalo por 0.3, ¿verdad? Porque en realidad así es, ¿no? Pero esto de multiplicar por 0.3 tiene su origen en cómo manejamos la regla de 3, ¿sí? Digamos que si tú quieres sacar el 30%, dices multiplico por 0.3. Si quiero sacar el 20%, multiplico por 0.2. Si quiero sacar el 80%, multiplico por 0.8, ¿verdad? Eso que haces mecánicamente, pues es una regla de 3, pero abreviada, ¿sí? Ahora vamos a explicar o hacer un ejemplo de cómo se determina un porcentaje aplicando la regla de 3 directa. Que obviamente, pues hay muchos de ustedes que ya saben cómo se hace eso, ¿verdad? Yo nada más aquí estoy repitiendo las cosas, pero bueno, es importante saberlo si es que, por ejemplo, hay alguien que no lo sepa hacer, ¿verdad? O que no lo haya visto de esta manera. Bien, entonces vamos a poner aquí un ejemplo. Y el ejemplo dice calcular, ejemplo, calcular el 25%, así lo escribimos, vamos a poner aquí 1500. ¿Sí? Solución. Entonces, esto lo podemos poner, les decía, podemos multiplicar 0.25 por 1500 y el problema está resuelto, ¿no? Pero me gustaría escribirlo como una regla de 3 para que vean ustedes por qué se hace ese procedimiento. Bien, entonces, esta cantidad de 1500 representa el 100%. Entonces podemos escribirlo de esta manera, ¿no? 1500 representa el 100%. Y queremos saber qué cantidad representa el 25%. ¿Sí? Como ven, pues es una regla de 3 directa. Si nosotros despejamos la X, ya saben, es el producto de la diagonal entre el número que quedó. En este caso serían 1500 por 25%, ¿verdad? Entre el 100%. ¿Sí? Y les decía, pues hay diversas maneras de hacer estas operaciones, ¿eh? Si ustedes, por ejemplo, 25 centésimos, ¿verdad? Lo simplifican, pues esto les da un cuarto, ¿verdad? El porcentaje, el símbolo de porcentaje, aunque no es una cantidad, ¿verdad? O una dimensión, se cancelan, por así decirlo, ¿no? Se van los porcentajes y queda la cantidad. Entonces, si esto lo convierten ustedes en un cuarto, lo único que tienen que hacer, pues es dividir 1500 entre 4 y asunto que terminó, ¿no? Entonces, esto es un cuarto, déjenme ponerlo aquí enfrentito. Sería entonces 1500 por 1 entre 4, ¿no? Así, ya sin el símbolo de porcentaje. ¿Sale? Entonces, dividen 1500 a la mitad y luego lo vuelven a dividir a la mitad y les da 375. Si ustedes hacen las operaciones así por la fuerza bruta, pues también da esa cantidad. Podrían también haber dicho, bueno, pues divido 1500 entre 100, me queda 15 y multiplico 15 por 25 y me da exactamente lo mismo, 375. Entonces, les decía, el cómo hagan las operaciones, pues ya
eso es de cada quien. Si quieren hacerlas en la calculadora, ¿verdad? Si quieren hacerlas ahí a mano, arrastrando el lápiz y por la fuerza bruta. Si quieren simplificar algunas cosas, pueden simplificarlas, ¿verdad? Como en este caso, ¿no? Yo simplifiqué 25 sobre 100, que es un cuarto, y me quedó algo un poco más decente para trabajar, ¿no? ¿Sí? Bien. Déjenme borrar de este lado para seguir viendo ejemplos acerca de los porcentajes, ¿no? Ah, importante. Entonces, habíamos dicho que si multiplico 0.25 por 1500, 0.25, que es el equivalente, ¿va? Porque estamos hablando de 25 de cada 100, sería 25 entre 100, sería 0.25. Si multiplico 0.25 por 1500, me da esta cantidad también. Ajá. Y esto viene de que, por ejemplo, ¿verdad? Si yo divido 25 entre 100, pues me da 0.25, que es lo mismo que un cuarto. Y efectivamente, ¿no? Si multiplico 1500 por 0.25 o 1500 como aquí por un cuarto, que es lo mismo, pues me da la cantidad, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es simplemente esta cantidad, simplificarla o hacer la operación como aquí. Y cuando ustedes multiplican por 0.3, por 0.25, por 0.2, pues es lo que están haciendo precisamente. Es la regla de 3, pero abreviada, ¿no? Bien, déjenme borrar aquí para ver algunos otros ejemplos, ¿no? Si hay alguna duda, pueden preguntar, ¿eh? Bueno, entonces otro tipo de problema que también utiliza porcentajes. Vamos a ver otro ejemplo. Es el que dice así, ¿no? ¿De qué cantidad de qué cantidad es 480 el 30%? ¿Sí? ¿De qué cantidad es 480 el 30%? Bien, entonces solución. Como lo planteamos, pues decimos 480 es el 30%, ¿verdad? Entonces, 480 es el 30%. Queremos saber qué cantidad es el 100%. ¿Sí? Es otra manera de decir esto que está aquí. ¿De qué cantidad es 480 el 30%? Pues 480 es el 30% de una cantidad que vamos a determinar que representa el 100%. Entonces, ya sabes, despejas la X y multiplicas la diagonal entre el que se quedó, ¿no? Sería en este caso 480 por el 100% entre 30%, ¿no? Y aquí pues hay que ir viendo qué es lo más adecuado. Por ejemplo, yo siento que lo más adecuado sería dividir 480 entre 30, ¿sí? O simplificarlo, ¿no? Ustedes pueden hacerlo hasta aparte, por así decirlo, 480 entre 30, si lo simplifican, fíjense. Primero dividen entre 10 arriba y abajo, ¿no? Quedaría 48 entre 3. Y 48 entre 3, pues es 16, ¿no? Entonces, este número que está aquí, 480 entre 30 es 16. Entonces, esto sería como multiplicar 16 por 100, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? Y obviamente
16%, pues es pegarle al 16 los dos ceritos, ¿no? ¿Sale? Entonces, dice que de qué cantidad es 480 el 30%, pues de 1600. Ajá. Esto, lo pueden hacer por ahí en algún rincón o en una hoja aparte o como quieran. Es la simplificación de esto, ¿no? Sí. Ok, déjenme hacer algún ejercicio más, un ejemplo más y vamos a cambiar un poquito de tema, ¿no? Si hay alguna duda respecto a esto, pueden preguntar, ¿eh? Bien, déjenme borrar entonces esta parte. Ok, entonces otro ejemplo y ya, ¿no? Ejemplo. Entonces, un artículo cuesta 500 pesos. Pero tiene un 12% de descuento. ¿Cuánto cuesta el artículo? Obviamente con el descuento, ¿no? Con el descuento. ¿Sí? Solución. Bien, hay dos formas de hacer este ejercicio. Una forma es calculando el 12% y restándoselo a 500. ¿Sí? Otra forma es calculando no el 12%, sino lo que le falta para el 100%. ¿Sí estamos de acuerdo? Es decir, si ustedes a 100 le quitan 12, pues les da 88. ¿Sí? Entonces, en vez de calcular el 12%, calculamos directamente el 88. Ajá. Y entonces eso es lo que va a costar el artículo con el 12% de descuento. ¿Sí estamos de acuerdo? Se puede hacer calcular el 12 y restárselo a 500. O, como lo vamos a hacer ahora, en lugar de calcular el 12, como vamos a pagar el 100% menos el 12%, pues calculamos directamente el 88% y listo, ¿no? Entonces, quedamos que 500, pues es el 100%. Y queremos saber qué cantidad es el 88%. ¿Sí? Entonces despejas la X. X es igual a 500 por 88. Ay Dios, espérenme porque me salió medio extraña. 5. 500 por 88% entre el 100%. ¿Sí? Aquí, pues, si ustedes dividen 500 entre 100, pues les da 5.
Y lo único que tienen que hacer es a 88 multiplicarlo por 5, ¿verdad? Entonces aquí voy a poner 5 por 88. Y bueno, espero que todavía se vea aquí abajo. Aquí lo ponemos hasta abajo, ¿no? Entonces, si multiplicamos 5 por 88, nos da 440. ¿Sí? Ese es lo que va a costar el artículo con el 12% de descuento. ¿Sí? Si hay alguna duda, pueden preguntar con confianza. Hay más ejemplos y más cosas que se pueden hacer con los porcentajes, pero estos ejemplos que puse pues son algunos que son representativos, ¿no? Obtener el tanto por ciento de una cantidad, si una cantidad es el 30%, entonces, ¿cuál es esa cantidad? Y si hay un descuento de un cierto porcentaje, ¿verdad? ¿Cómo obtenerlo? Digamos que son los ejemplos más representativos, ¿no? ¿Sí? Si hubiera alguna duda, pueden preguntar. Porque enseguida pues, nos vamos a cambiar de canal, ¿verdad? Casi, casi. Vamos a dejar la aritmética aparte y vamos a platicar acerca de álgebra, ¿no? En particular de los productos notables. Ah, preguntan que en el último ejercicio, ¿dónde se quedó el 12%, ¿no? Y platicábamos al respecto, ¿no? Decíamos que si tú vas a recibir un descuento del 12%, en realidad, o sea, en lugar de hacer el 12%, o sea, ese problema se puede hacer de dos maneras. Y si quieren, aquí lo podemos hacer de la otra manera, ¿no? De la manera convencional. Entonces, de la manera convencional, ustedes dicen, pues lo más directo es sacar el 12% de 500, entonces pones 500 es el 100%, ajá, y quieres saber qué cantidad es el 12%. Entonces, X es igual a 500 por 12 entre 100. ¿Sí? Si tú divides 500 entre 100, te da 5 y 5 por 12 son 60. Entonces, ahí está, esto te daría 60. Entonces, estos 60 todavía se los tienes que restar a 500. Entonces, sería 500 menos 60, pues son los 440 que resultaron aquí, ¿verdad? Entonces, son dos maneras diferentes de hacer el mismo problema, pero si se fijan, si lo haces de esta manera, es más directo. ¿Por qué lo hice de esa manera? Porque el 100%, que es lo que voy a pagar por el artículo, le van a quitar el 12%. Entonces, en realidad, ¿qué porcentaje estoy pagando del artículo? Pues estoy pagando el 88%. Por eso es que directamente saqué el 88% y el 88% me dice directamente cuánto es lo que voy a pagar. ¿Sí estamos de acuerdo? En lugar de hacer el 12 y restárselo, pues puedes hacer esta resta primero y sacar en vez del 12 el 88 y el 88 te da directamente lo que vas a pagar. Si tú vas a comprar un artículo y te van a descontar el 10%, dices, ¿cuánto voy a pagar? Pues multiplica por 0.9 el precio del artículo, o sea, calcula el 90% y eso es lo que vas a pagar. Si te van a descontar el 20%, calcula el 80% y eso es lo que vas a pagar. Si te van a descontar el 15%, ¿verdad? Calcula el 85% y eso es lo que vas a pagar. Si te van a descontar el 12%, calcula el 88% y eso es lo que vas a pagar, ¿no? Pero igual, ¿no? Si lo quieres hacer de esta otra manera, pues no hay ningún problema porque obviamente tiene que dar lo mismo. ¿Sí está bien? Para
quien preguntaba que dónde se quedó el 12%. Sí, profesor. Gracias. Muy bien. O sea, son dos maneras de hacer el mismo problema. ¿Sale? Eso es a lo que me refiero. Pero hay una manera que es un poquito más directa. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, entonces ahora nos cambiamos totalmente de tema y vamos a platicar acerca de los productos notables, pero obviamente pues no podemos así entrar de sopetón a los productos notables. Tendremos que dar una breve introducción acerca del álgebra, ¿no? ¿Sí? Entonces, en particular de cómo se manipulan con las operaciones las expresiones algebraicas. Entonces vamos a borrar esto y bueno, esto de aritmética ya lo concluimos. Es asunto que terminó ahora. Y ahora concentramos nuestros esfuerzos en platicar algo acerca del álgebra, ¿no? ¿Sí? Ya nos cambiamos de canal. Ahora vamos a ver álgebra. Y el tema en particular que nos ocupa de esta álgebra son los productos notables. Pero como les decía, no podemos entrar así de sopetón a los productos notables. Entonces tendremos que platicar algo acerca de álgebra, ¿no? Bien, a manera de introducción, ¿no? Entonces, ustedes saben que la matemática se construye de manera formal. Para construirla de manera formal, pues tenemos que dar reglas que sirven para trabajar ciertas operaciones, pero reglas en general para cualquier número real. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, cuando nosotros ponemos, por ejemplo, escribimos una regla con números, pues estamos hablando de un caso particular, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera decirles, ¿saben qué? Dos fracciones son iguales, o sea, A sobre B es igual a C sobre D. Ay, perdón. Estas dos cantidades son iguales, sí, solo sí. A por D es igual a B por C. ¿Sí? Si se fijan, ocupé letras y no ocupé números. Si yo les digo, un medio es igual a 2/4, porque 1 por 4 es lo mismo que 2 por 2. Este es un caso particular y este es un caso en general, ¿verdad? O sea, esto es la regla en general y ese es un caso particular. Entonces, en la matemática nosotros tenemos que tener reglas generales para casos particulares. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, esta regla funciona para lo que quieras poner aquí, cualquier número real, aquí también y aquí también, siempre y cuando cumpla esto, ¿verdad? ¿Vale? Ok. Y ese es un caso particular. Si yo demostrara una regla con un caso particular, pues ustedes me dirían, oiga, ¿y qué pasa con el 1/3? ¿No? ¿Y qué pasa con el 4/5? Entonces, pues tendría que explicarlo para cada fracción. Imagínense, ¿no? Hay infinitas fracciones, pues, ¿cómo le hago? Entonces, haciendo esto, yo cubro todas las fracciones que pudiera haber, ¿sí? Por eso es que nosotros empleamos letras en vez de números en el álgebra, ¿no? Entonces, vamos a ver expresiones algebraicas. Entonces, una expresión algebraica, vamos a ponerlo así, una expresión algebraica es aquella que tiene números y letras.
¿Sí? Entonces, ¿puede tener números? Sí, puede tener números que están multiplicando a las letras. ¿Sí? Las expresiones algebraicas, digamos, más simples son los polinomios. ¿Sí? Estos polinomios, pues, contienen, vamos a ponerlo así, ¿no? Las expresiones algebraicas más simples son los polinomios. ¿Sí? Entonces, un polinomio, pues normalmente lo representas así, ¿no? Por ejemplo, un polinomio en una variable, lo representas así y esta cosa es, por ejemplo, ¿no? A0 más A1 por X más A2 por X cuadrada, así hasta. Estos tres puntitos quieren decir que así se continúa, ¿no? A3 por X cúbica, A4 por X cuarta, bla, 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 hasta AN por X a la N. ¿Sí? Eso es lo más simple. Entonces, cada uno de estos, si se fijan, son letritas con letritas, ¿verdad? Pero en casos particulares de polinomios, a estas cosas se les llaman coeficientes, ¿no? Estas cosas, con todo y su signo, de hecho, con todo y su signo se llaman los coeficientes, ¿no? Entonces déjenme ponerle aquí coeficientes. Ustedes se estarán preguntando, oye, ¿por qué este A0 no es coeficiente? Pues porque no está multiplicando a la letra, ¿verdad? Pero sin embargo es el término constante, ¿no? Constante. Cada uno de estos sumandos se llaman términos, ¿no? Ay Dios, me quedó medio feo. Bueno, son términos, ¿no? Esto también es término. Términos. Para saberlos identificar, ¿no? Son términos. ¿Sí? Y entonces, con las expresiones algebraicas, que las más simples son estas, podemos nosotros hacer sumas, hacer restas, hacer multiplicaciones, divisiones, etcétera, ¿no? Lo que nos va a ocupar a nosotros, pues es hacer los productos notables. Pero bueno, para poder hablar acerca de los productos notables, pues tendremos que primero hacer un breve recorrido por las operaciones con expresiones algebraicas, ¿no? Entonces, si hay alguna duda o quieren preguntar algo, pues pueden hacerlo, ¿no? Hay muchas cosas referentes a las expresiones algebraicas, pero pues vamos a nada más así a dar una breve introducción acerca de esto, ¿no? Entonces, nosotros vamos a explicar las cosas desde el punto de vista, si me lo permiten, de los polinomios, ¿sí? Digamos que son como el andamiaje, los elementos más simples para hacer operaciones algebraicas, o operaciones con expresiones algebraicas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un cociente de polinomios, pues es una expresión algebraica, ¿verdad? Un producto de polinomios, pues es una expresión algebraica, etcétera, ¿no? Este es un polinomio en una variable, que es lo más simple que hay, ¿verdad? Pero puede haber polinomios en 2, en 3, en 5, en las que quieran variables, ¿no? Pero bueno, digamos que como que hacemos las cosas lo más simple posible, ¿no? Entonces, cuando ustedes suman, vamos a irnos con estos polinomios, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Sumas de polinomios. Y si me lo permiten, no voy a dar definiciones ni nada de eso, me voy a ir a la cuestión práctica,
Y voy a trabajar con polinomios como estos, pero también con polinomios con más variables, pues para que quede bien ejemplificado, ¿no? Entonces, vamos a ver puros ejemplos. Una miscelánea así de ejemplos de cada una de estas cuestiones antes de empezar a hablar acerca de los productos notables, ¿no? Y nos vamos un poquito rápido. Entonces, por ejemplo, tú quieres sumar 3x cúbica menos 2x cuadrada más x menos 1, lo quieres sumar con, no sé, 2x cuadrada menos 8x más 2. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que identificar las potencias de x. Ajá. Y acuérdense que se suman manzanas con manzanas, peras con peras, ¿verdad? Y no podemos, por ejemplo, sumar 3x cúbica con 2x cuadrada, ¿sí? Porque este es de una especie y esta es de otra especie. Podemos pensar, por ejemplo, estas cuadraturas, esos cubos. Imagínense que yo quisiera sumar, por ejemplo, un cuadrado significaría, vamos a suponer que tiene dimensiones, ¿no? Un cuadrado significaría una superficie y un cubo significaría un volumen. Entonces no podría yo sumar un volumen con una superficie, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? O una cantidad lineal, como en el caso de cuando la x está elevada a la potencia 1, pues no podría yo sumar una cantidad lineal a una superficie, ¿verdad? O una cantidad lineal a un volumen. ¿Sí estamos de acuerdo? O un número a un volumen. Imagínense, ¿no? Tengo 20 metros cúbicos y le quiero sumar 5. ¿5 qué? ¿5 metros cúbicos? No, 5. Pues no puedo porque una cosa son metros cúbicos y otra cosa es un 5 que está por ahí volando, ¿verdad? Entonces, las cantidades se suman con las cantidades semejantes, ¿verdad? De ahí viene lo de términos semejantes. Términos, acuérdense que son los sumandos. Términos semejantes son los términos que tienen la misma potencia de x en este caso. Entonces, para hacer esta suma, pues bueno, si quiero primero quitar el paréntesis, tendría yo 3x cúbica menos 2x cuadrada más x menos 1 más 2x cuadrada menos 8x más 2. Luego identifico los términos semejantes y, pues si quiero seguir conservando el orden de potencias descendentes, pues primero identifico el cubo. Solamente hay este cubo, entonces ese lo dejamos solito. Luego identifico los cuadrados, que sería este y este. Como uno es menos 2 y el otro es más 2, pues menos 2 más 2 da 0, entonces esos se van. Podemos indicar eso así, de que se cancelaron estos dos. Luego, vamos ahora con los términos lineales, así se les llama. Estos términos lineales, pues sería más x menos 8x. Aquí acuérdense que el coeficiente es 1, aunque no se escribe. 1 menos 8 serían menos 7x. ¿Sí? Y por último, menos 1 más 2, pues puedo verlo como 2 menos 1, pues es 1. ¿Sí? Entonces, así se efectuaría, por ejemplo, la suma. Ahora, vamos a ver un ejemplo de una resta, así muy sencillos, ¿no? Vamos a ir repasando hasta llegar a la multiplicación, que es la que nos ocupa. Y a partir de la multiplicación, entonces ya introducimos lo de los productos notables, ¿no? Entonces, en cuanto a la resta, pues si queremos restar polinomios, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerlo así. 4x, así, menos 2y
les dije, voy a hacer así como una miscelánea de ejemplos. Aquí ya estoy usando polinomios que tienen dos variables y pueden tener más, ¿no? Por ejemplo, menos 5z. Y a este polinomio le voy a restar el polinomio 3x menos 5y. 3x menos 5y menos 7z. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Voy a borrar de este lado para hacer este ejemplo de este lado. Se me olvidó ponerle ahí ejemplo, pero bueno, es un ejemplo. Ahorita le escribo ahí. Ejemplo. Ejemplo. Ok, si se fijan, es un polinomio, pero tiene más variables, ¿no? Tiene 3 variables. Ok, no importa. Es similar a eso, ¿no? Entonces, acuérdense, peras con peras, manzanas con manzanas, ¿no? No puedo sumar una X con una Y. Entonces, lo primero que voy a hacer es remover los paréntesis, ¿no? Entonces, ojo, ojo. Vamos a remover los paréntesis. Entonces, sería 4X menos 2Y menos 5Z. Y luego sería, ojo, ¿se acuerdan de la regla que dice que si hay un signo menos antes de un paréntesis, entonces cambian los signos de todos los términos dentro del paréntesis? ¿Sí? O bien puedes ir multiplicando signos, ¿no? Menos por más, que no se pone, ¿va? Este más, pero ahí está. Menos por más es menos por menos es más, y menos por menos es más. Entonces, si lo quieres abreviar, dices, si hay un signo menos antes de un paréntesis, cambia el signo de cada uno de los términos. O, si lo quieres ver así, menos por más menos por menos más, es lo mismo, pero de todas maneras nos va a quedar menos 3x más 5y más 7z. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, es importante esto, ¿no? Porque alguien me preguntó una vez, oiga, maestro, ¿y qué no era resta? Sí, porque lo que hice a partir de aquí, pues, es reducir términos semejantes. Y entonces me dijo, oiga, maestro, pues, ¿qué no era resta? Sí. De hecho, cuando yo cambio el signo del sustraendo, cuando yo cambio el signo de esto, pues ya hice la resta. O sea, que en pocas palabras, aquí ya hice la resta. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya hice la resta. Esta es la resta. Solo lo que me falta es reducir términos semejantes. Entonces ahora vamos a reducir términos semejantes. Identificamos los términos que tienen X. Entonces serían 4 menos 3 sería 1. Recuerden que el coeficiente 1 no se escribe. Entonces sería X. Enseguida identificamos lo que tiene Y, que sería esto y esto. Entonces serían menos 2 más 5. Pues es lo mismo que 5 menos 2. Serían 3. Entonces, más 3y. ¿Sí? Y por último, menos 5z más 7z, pues serían 7 menos 5, serían 2, entonces serían más 2z. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, eso en cuanto a la resta de polinomios. Si hay alguna duda al respecto, pueden preguntar. Bien, hay muchas cosas que se pueden todavía agregar aquí, ¿verdad? Pero por premura de tiempo, pues no podemos ahondar tanto en estas operaciones. Por ejemplo, hay operaciones con signos de agrupación y ese tipo de cosas, pero bueno, nosotros nada más estamos así viendo por encimita, recordando cómo se hacían las sumas, las restas, y ahora vamos a ver cómo se hace el producto o la multiplicación, ¿no? Entonces, multiplicación.
para ponernos en contexto y poder platicar acerca de los productos notables. Entonces, acuérdense que en la multiplicación, pues tenemos que también agregar, ¿verdad?, lo de la regla de los signos. Entonces, recuerden que la regla de los signos, pues nos dice que si multiplicamos signos iguales, el producto es positivo, signos diferentes, el producto es negativo, ¿no? Es decir, aquí vamos a introducir, ¿no?, las leyes de los signos. Leyes de los signos. Entonces, acuérdense, ¿no? Más, la voy a indicar así, ¿no? Más por más, aunque este es un abuso en la anotación, pero se entiende, ¿no? Más por más da más, menos por menos también da más, y cuando multiplicas signos diferentes, pues esto da menos. ¿Sí? Esto y esto es lo mismo, no más que pues obviamente sabemos que la multiplicación es conmutativa, y pues esto no tendría razón de escribirlo dos veces, ¿verdad? Pero bueno, lo escribimos y ahí está, ¿no? Entonces, esas son las leyes de los signos, para empezar, ¿no? Enseguida, tenemos varios casos de multiplicación. Por ejemplo, multiplicación de monomio por monomio. Un monomio es una expresión algebraica o un polinomio, más bien un polinomio que tiene un solo término. Un binomio, pues es un polinomio que tiene dos términos. Un trinomio tiene tres términos. Y a partir de tres términos en adelante se le llama polinomio, ¿no? Simplemente. Ok. Entonces, en los casos de la multiplicación, pues hay el caso de monomio por monomio, un monomio por un polinomio y un polinomio por un polinomio. Entonces vamos a verlos así a manera de ejemplos para llegar a nuestros productos notables, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner el primer ejemplo. Lo voy a abreviar así, ejemplo 1, que va a ser monomio por monomio. Monomio por monomio. Ustedes dispensarán, ¿verdad? Pero por acá ya llegó la basura. Monomio por monomio. Un ejemplo sencillito, ¿no? Por ejemplo, menos 3x cuadrada y por 5xy a la 3. Y aquí, pues vamos a, aparte de las reglas de los signos, vamos también a utilizar nuestras reglas de los exponentes que vimos ayer. Bien, entonces, ¿qué hago primero? Primero multiplico los signos. Menos por más es menos. Luego multiplico los coeficientes, o sea, los números. 3 por 5, 15. Y luego las mismas bases, ¿no? Por ejemplo, aquí x cuadrada por x sería x a la 2 más 1, ¿verdad? 2 más 1, 3. Y y por y cúbica sería y a la 1 más 3, 4, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, monomio por monomio se multiplica así. ¿Sí? Si hay alguna duda, pueden preguntar, ¿eh? Aquí estamos utilizando nuestras leyes de los exponentes que aprendimos hace ya un tiempo y que ayer repasamos. Muy bien. Ejemplo 2. Monomio por polinomio. Por ejemplo, vamos a multiplicar, no sé, menos 3x cuadrada y por 5x cuadrada y menos 8xy
más 3y cuadrado. Así. ¿Vale? Bien. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es aplicar la propiedad distributiva. Es decir, voy a multiplicar este monomio por cada término del polinomio. Ajá. Empezamos. El producto de este monomio por este término, pues es esto de aquí, ¿verdad? Bueno, no es este exactamente, ¿verdad? Pero es algo similar a eso. Entonces, multiplico el primer término. Sería menos por más, da menos. 3 por 5, 15. A lo que me refiero es a que cada producto que haga yo, pues es un producto de monomio por monomio, ¿verdad? X cuadrada por X cuadrada, pues sería X a la 2 más 2, 4. Y por Y sería Y a la 1 más 1, 2. Ese sería mi primer término. Luego, menos por menos da más. 3 por 8, 24. X cuadrada por X sería X a la 2 más 1, 3. Y por Y sería Y cuadrada. Luego, menos por más da menos. 3 por 3 o 9. Y como no hay X aquí, pues es la X ahí, así se queda como está aquí, X cuadrada. Y Y por Y cuadrada sería Y a la 1 más 2, Y a la 3. Entonces, este es un ejemplo del producto de un monomio por un polinomio. ¿Sí? Si hay alguna duda, pueden preguntar con confianza. Ok. Bien, vamos entonces a ver ahora un producto de polinomio por polinomio y enseguida pues ya veremos nuestros productos notables, que es lo que nos ocupa estudiar, ¿no? Entonces, ejemplo 3. Polinomio por polinomio. Y aquí permítanme regresar a mis polinomios básicos de una variable. Vamos a multiplicar, por ejemplo, esto está muy largo. Bueno, 5x cuadrada. 5x cuadrada menos 3x menos 2. Vamos a multiplicarlo por 4x, no, menos 3x cuadrada más 4x menos 6. Ok, entonces, ¿se acuerdan que a ustedes les enseñaron a hacer estos productos? Ponían esta cantidad la ponían abajo, tenía que ir en orden descendente de potencias y empezaban a hacer así el producto como lo hacíamos, o como lo hacemos en aritmética, ¿verdad? Van colocando ahí los productos y luego al final suman, ¿no? Esa es una buena estrategia, pero es conveniente tener otra técnica, y esta es la otra técnica, que sería multiplicar aquí sobre la marcha. Entonces, si se fijan, si aplico la propiedad distributiva, tendría que multiplicar este polinomio por cada término, ¿sí? Y luego, como este polinomio va a multiplicar a este término, entonces este término tendría que multiplicar a todos estos. Entonces, el producto, acuérdense que es todos contra todos, ¿eh? O sea, este término por cada uno de estos, este por cada uno de estos, y este por cada uno de estos. Entonces, este producto que tiene 3 términos aquí y 3 términos acá, me va a resultar un producto con 9 términos. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, vamos a multiplicar, ¿no? Este término, primero agarramos este y contra todos, ¿no?
Entonces, más por menos es menos. 5 por 3 son 15. X cuadrada por X cuadrada es X a la 4. Luego, más por más da más. 5 por 4 son 20. ¿Sí? X cuadrada por X sería X cúbica. Luego, más por menos es menos. 6 por 5 son 30. X cuadrada. ¿Sí? Voy a continuar aquí y luego voy a tener que cambiarme de renglón, pero bueno, ustedes entienden la idea, ¿no? Luego, ahora voy con este, ¿verdad? Ahora es este. Sería menos por menos es más. 3 por 3 son 9. X por X cuadrada es X cúbica. Menos por más es menos. 3 por 4 son 12. X por X es X cuadrada. Continúa acá, recuerden, ¿no? Menos por menos es más. 6 por 3, 18. X. Y ahora agarro este menos 2 y multiplico, ¿no? Menos por menos es más. 2 por 3 son 6. X cuadrada. Luego, menos por más es menos. 2 por 4 son 8. X. Menos por menos es más. 2 por 6 son 12. Y entonces reducimos términos semejantes. Primero nos fijamos en los que tienen X a la 4 para ir en orden descendente de potencias. Nada más es ese. Entonces sería menos 15 X cuarta. Luego nos fijamos en los que tienen cúbica, que sería este y este, para que sumen 20 más 9, 29 X cúbica. Luego nos fijamos en los que tienen cuadrada. Entonces, este tiene cuadrada, este tiene cuadrada y este también. Entonces, vamos a hacerle así, ¿no? Menos 12 más 6 serían menos 6. 20 menos 6 serían 14. Entonces, más 14 X cubo. Luego las X, las que tienen X. ¿No es sería, cuadrada, profesor? ¿Perdón? Ah, sí, perdón, ¿No es cuadrada. Cuadrada. Gracias. Luego, ahora las que tienen X serían 18X menos 8, son 10X más 10X. ¿Sí? Y por último, el término constante, que fue 12, ¿no? Más 12. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos eso, ¿no? Como ven, pues es una tarea ardua y por eso es que en algunos casos particulares, no en todos, ¿no? Por ejemplo, en este, pues no, pero en algunos casos particulares tenemos, para que nos salven, ¿verdad?, los productos notables. Para que en lugar de hacer todos contra todos, como aquí lo hicimos, tengamos una regla para hacer los productos y que no tengamos que trabajar de más. ¿Sale? Profesor, Sí. se equivocó en donde dice más 14x al cuadrado porque usted tomó el 20x al cubo y tenía que tomar el menos Tiene razón. 30x a la 2. En esa parte se equivocó, entonces ahí no sería más 14x al cuadrado, sería menos 36x al cuadrado. Ok. X al cuadrado, dijimos, ¿verdad? Es 30, perdón si era menos 30. Tiene razón, yo agarré el 20. Entonces, menos 30 menos 12 serían menos 42, ¿no? Más 6. O sea, a 42 quítale 6. Quedarían 36, ¿no? Menos 36. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Menos 36, ¿no? O, visto de otra manera, menos 12 más 6 son menos 6. Menos 30 menos 6 pues son menos 36, ¿no? Sí, tienes razón, yo agarré el 20. Me quedé con la cuestión del cúbico, ¿verdad? Estaba operando los cuadrados y me quedé con la cuestión del cúbico.
Bien, vamos a ver entonces estos productos notables, ¿no? Entonces, los productos notables son la simplificación de algunos productos, no de todos, ¿no? El primero que tenemos es el binomio. Binomio, acuérdense que un binomio es un polinomio que tiene dos términos, binomio al cuadrado. ¿Sí? Entonces, un binomio al cuadrado se puede representar, por ejemplo, así, ¿no? A más B es un binomio al cuadrado, pues la regla dice así, ¿no? Es el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y si aquí hubiera una resta, entonces el único signo que cambia es este del término cruzado, menos 2, perdón, AB, más B cuadrado, ¿no? Este es el único cambio que hay. ¿Sí? Esta es la regla. Ahora, observen una cosa. Observen que, por ejemplo, si yo tengo aquí los signos iguales, es decir, aquí vamos a ponerlo a manera de observación. Observen que si yo tengo aquí signos iguales, por ejemplo, si tengo A más B al cuadrado, pues es lo mismo que menos A menos B al cuadrado. ¿Por qué razón? Porque aquí tú puedes factorizar el menos y al elevarlo al cuadrado, pues este menos es menos por menos, se hace más. Entonces, esto es equivalente a esto. ¿Sí estamos de acuerdo? Y también, si tú tienes A menos B al cuadrado, pues es lo mismo que B menos A al cuadrado. Entonces, A menos B al cuadrado, pues es lo mismo que B menos A al cuadrado. Esto como una observación. Y ahora, como ejemplo, abrevio ejemplo, ¿no? Le voy a poner nada más ej. Bien, ahora entonces vamos a ver algún ejemplo, uno sencillo primero y luego uno un poquito más elaborado. Por ejemplo, x menos 7 al cuadrado. Entonces tú ya sabes que es el cuadrado del primero. En este caso corresponde a esto, ¿verdad? Sería menos 2 veces el primero por el segundo. Si tú multiplicas x por 7 o 7 por x, ¿verdad? Y luego lo multiplicas por 2, te quedarían 14x más, aquí dice la regla, que es más. Ojo, aquí la regla ya me da los signos predeterminados, ¿no? Ya no tengo que estar operando con los signos. La regla ya me los da. 7 por 7, 49. Es decir, 7 al cuadrado, 49, ¿no? Entonces, este es este binomio al cuadrado. Ajá. Bien. Otro ejemplo, ¿no? Poquito más elaborado, ¿no? Por ejemplo, 4x a la 4 menos 9y a la 3. Esto al cuadrado. ¿Sí? Un poquito más elaborado, ¿no? No tanto. Bien, entonces dices, pues es el cuadrado del primer término. En este caso, déjenme escribirlo así y ahorita lo elevamos al cuadrado. 4x a la 4 al cuadrado. Ya está el cuadrado del primero. En este caso también es menos 2 veces el primero por el segundo. Permítanme escribirlo así. Ojo, no le puse signo al 9 porque ya el signo me lo da predeterminado la fórmula, ¿no? Más 9y cúbica al cuadrado. Y ahora sí,
Entonces, ¿se acuerdan que cuando tienes un producto elevado a una potencia, pues hay que elevar a la potencia cada uno de los factores? Sería 4 al cuadrado son 16, x a la 4 elevado al cuadrado, pues es x a la 4 por 2, 8, ¿sí? Aquí, bueno, me da menos, multiplico 2 por 4, 8, y 8 por 9, pues son 72. Y luego multiplico x a la 4 por y a la 3, como son de diferente base, pues nada más los escribo. Por último, elevo al cuadrado 9y cúbica, sería 9 al cuadrado son 81, y al cubo al cuadrado sería y a la 3 por 2, 6, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Muy bien. El siguiente producto notable, pues es antes de pasar al siguiente producto notable, acuérdense que esto, al resultado de elevar un binomio al cuadrado, a este resultado, se le llama trinomio porque tiene 3 términos, cuadrado perfecto. Si me permiten escribirlo aquí, trinomio cuadrado perfecto. Es un trinomio, tiene 3 términos, es un cuadrado perfecto porque la raíz cuadrada de esto pues, es a más b, ¿no? Y la raíz cuadrada de esto pues, es a menos b. Por eso es un cuadrado perfecto. Entonces, el producto A, es decir, a un binomio al cuadrado, a su resultado se le llama trinomio cuadrado perfecto. Y bueno, ahora les decía que vamos a ver el siguiente producto notable, que es el producto de binomios conjugados. Número 2. Vamos a ponerle así, ¿no? Producto de binomios conjugados. Conjugados. Entonces, el producto de binomios conjugados lo escribimos así. A más B por A menos B. Dos binomios son conjugados si solamente uno de los términos tiene diferente signo, ¿no? Tiene los mismos términos, pero uno de ellos tiene diferente signo, como aquí. ¿Sí? Entonces, producto de binomios conjugados. El producto de binomios conjugados, como ustedes bien saben, me da una diferencia de cuadrados. ¿Sí? A este producto se le llama diferencia de cuadrados. Bueno, a este resultado, ¿eh? Esa es una diferencia de cuadrados. Es claro que el nombre, ¿verdad? Porque pues, es una resta de dos cosas al cuadrado, por eso se llama diferencia de cuadrados. Entonces, al resultado del producto de dos binomios conjugados, se le llama diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. ¿Ok? Y bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos de este producto de binomios conjugados que te da una diferencia de cuadrados, ¿no? Bien. Déjenme borrar de este lado. De una vez. Ejemplo. Bien, vamos a multiplicar, por ejemplo, uno sencillito, ¿no? X más 6 por X menos 6. ¿Sí? Entonces, acuérdense que es el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Como son los mismos términos, pues
6 por 6 son 36. Entonces ahí está, ¿no? Directamente. Directamente y sin escalas, ¿no? Otros ejemplos un poquito más elaborados, ¿no? Un poquito diferentes. Por ejemplo, vamos a multiplicar menos 2x cúbica menos 2x cúbica más 7 por menos 2x cúbica menos 7. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, si aplicamos la regla, pues debe de ser el primer término al cuadrado. Lo voy a escribir, si me lo permiten, menos 2x cúbica al cuadrado menos el segundo término al cuadrado, que es 49. ¿Sí estamos de acuerdo? Y luego, déjenme escribirlo por acá. Acuérdense, menos por menos es más, entonces va a quedar positivo. 2 por 2 son 4. X a la 3 por 2, 6. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Bien, voy a hacer uno más, un ejemplo más. Entonces, ejemplo. Aquí un poquito haciendo la combinación, por así llamarlo, de de dos métodos, ¿no? Bueno, perdón, de dos productos notables. Por ejemplo, vamos a hacer esto. X más Y menos 3. Fíjense, ya no es binomio, es un trinomio. Pero vamos a ver qué podemos hacer por él, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros agrupamos, podemos tener, bueno, es un trinomio, ¿eh? Pero si agrupamos, podemos tener o podemos verlo como un binomio. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros agrupamos, es decir, si nosotros ponemos, por ejemplo, vamos a ponerlo así. Pues esto podemos verlo como el producto de binomios conjugados, ¿verdad? Que ya sabemos que es el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Así, ¿no? Y luego, como tienes aquí un binomio al cuadrado, pues lo puedes desarrollar. Sería el cuadrado del primero, en este caso es más 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y bueno, ya tengo desarrollado esto y ahora le resto 9, ¿no? Entonces esto es lo que me daría este producto de trinomios, que lo puedo ver como un producto de binomios conjugados, ¿verdad? Y aplicarle el método de producto de binomios conjugados y aquí aplico binomio al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo? Como la combinación de dos métodos. Ejemplos sencillos, ¿no? Para que se entienda nada más lo que estamos haciendo, se reafirme, ¿no? Si hay alguna duda, pueden preguntar con confianza. Todo bien, maestro. No hay ninguna Ok. duda. Muy bien.
Por ahí pusieron o diferencia de cuadrados, no entendí la pregunta. Diferencia de cuadrados. A lo mejor no sé, es porque no se entiende ahí, es diferencia de cuadrados. Sí, podría llamarse resta de cuadrados, ¿eh? Pero se oye más bonito diferencia de cuadrados. Ok, entonces el siguiente producto notable es el producto de binomios producto de binomios con término común. Producto de binomios con término común. Bien. Voy a escribir una regla. Esta regla no es rígida, como las reglas anteriores que ya me predeterminaban los signos. Esta regla es un poco más flexible. Y bueno, voy a denotar el término común como una X y voy a poner esta regla así. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos de cada producto para ir adecuando la regla. Entonces, aquí este X representa el término común. Entonces, cuando multiplicamos dos binomios con término común, nos da el término común al cuadrado más la suma de los términos no comunes por el término común más el producto de los términos no comunes. De aquí, ¿verdad? Que cuando ustedes hacen una factorización, pues lo que se preguntan es, quiero dos números que multiplicados me den tanto y que sumados me den tanto, ¿verdad? Para pasar de aquí para acá. Entonces, este producto de binomios con término común, ¿verdad? La regla va así. Pero obviamente, dependiendo de los signos que tengan los términos no comunes o el término común incluso, tendrá sus adecuaciones la regla. ¿Sí? No es una regla rígida como las de los primeros dos productos notables que vimos, que ya nos daba predeterminados los signos. Aquí hay que tener cuidado con los signos. ¿Por qué? Porque pues, podríamos dar una regla para cada uno, pero pues, tendríamos aquí como 20 reglas, ¿no? Entonces mejor damos una sola regla y la adecuamos. Vamos a ver un ejemplo 1. Uno directo así, como este. Por ejemplo, si multiplicamos x más 3 por x más 5, pues vamos a ver qué resulta, ¿no? Según eso. Es el término común al cuadrado, sería x cuadrado. Luego, más la suma de los no comunes sería 3 más 5, son 8, por el término común que es x, más el producto de los no comunes, que sería 3 por 5, 15. ¿Estamos de acuerdo? Este correspondería a la regla que está aquí. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo 2. Porque, ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos x menos 7 por x más 2? Aquí, si se fijan, ya no es un signo más como en la regla, entonces tendremos que adecuarlo, ¿verdad? Pero sobre la marcha. Entonces, otra vez, ¿no? Es el término común al cuadrado, ponemos x cuadrada. Luego, aquí es donde hay que adecuarla, ¿verdad? La suma de los no comunes, menos 7 más 2 serían menos 5. Entonces sería menos 5 por el término común que es x. Y por último, ¿verdad? Menos por más da menos. 7 por 2
14. ¿Sí? Entonces, la vas adecuando a las necesidades, ¿verdad?, que tengas aquí. ¿Sí? Pero en general, pues es el término común al cuadrado, la suma de los no comunes y el producto de los no comunes, ¿no? Adecuándolo, por supuesto, a los signos que tenga ahí. Bien, entonces esta regla, aunque aquí está con más y con más, no nos da los signos predeterminados cuando es diferente a esto, ¿no? Bien. Ejemplo 3, y si me permiten voy a poner este ejemplo 3 acá de este lado para que se vea. Voy a aprovechar que dice aquí ejemplo para poner aquí ejemplo 3 y voy a borrar lo que está aquí a continuación, ¿no? Bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo 2x como término común? Vamos a ponerle aquí más 4 por 2x menos 3. ¿Sí? Voy a poner el producto aquí abajo para que no sature aquí. ¿Sale? Bien. Entonces aquí el término común es 2x. Entonces, dice la regla, el término común al cuadrado. Si me permiten, voy a escribirlo así. Término común al cuadrado. Luego, la suma de los no comunes, aquí sería 4 menos 3 es 1. 1 positivo. Entonces, más 1. Acuérdense que el coeficiente 1 no se escribe. ¿Sí? Pues sería, pero aquí lo voy a escribir así, ¿no? 1 por, esta es la suma de los no comunes, por el término común, por 2x. Y ahorita lo desarrollamos. Y luego, más por menos es menos, 4 por 3, 12. ¿Sí? Y ahora pues lo desarrollamos, ¿no? 2 al cuadrado serían 4, x al cuadrado sería x cuadrada. Aquí este producto me da más 2x y bueno, tiene menos 12, ¿no? Entonces este sería este producto de binomios con término común. Obviamente pues hay más casos, hay otras cosas que hay que ir checando, ¿verdad? Pero bueno, déjenme hacer un último ejemplo de estos productos de binomios con término común. Un último ejemplo. Ejemplo 4. ¿Sale? Nada más por no dejar, ¿no? Por ejemplo, vamos a multiplicar 7 menos x. 7 menos x por 7 más 3x. Ok, aquí, ¿quién es el término común? Pues es el 7, ¿no? Aunque aquí no parece 7, fíjense que parece. Déjenme hacerlo bonito. Ahí está. Entonces, el término común es 7. Entonces, es término común al cuadrado, sería 7 al cuadrado, son 49, de una vez. Ahora, la suma de los no comunes sería menos x más 3x, serían 2x. 2x por el término común que es 7. Lo escribo, ¿no? ¿Les parece? Entonces sería más 2x por el término común que es 7. Ajá. Y luego el producto de los no comunes sería menos por más, da menos 3x cuadrado. Y lo desarrollamos, ¿no? Sería 49 más 14x menos 3x cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo? Claro que sí. Ok. Bien. Entonces, otro producto notable, y sería el último producto notable que vamos a ver, sería un binomio al cubo. Déjenme borrar aquí. Entonces, este es el 4, sería binomio
al cubo. Binomio al cubo. Igual hay dos casos, ¿verdad? El caso de que sea una suma o el caso de que sea una resta. Entonces, si tienes A más B al cubo, en este caso es el primer término al cubo o el cubo del primero, más 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primer término por el segundo al cuadrado, más el cubo del segundo. Y cuando tienes aquí un menos, los signos se van alternando, empezando con signo positivo. Entonces, este cúbico va con signo positivo, luego este iría con signo negativo, luego este iría con signo positivo, y este último con signo negativo. ¿Sí? Esas serían las reglas para elevar un binomio al cubo. Y pues no nos resta más que ver un ejemplo, ¿no? Ejemplo. Pues vamos a hacer el clásico ejemplo, ¿ah? 2x, vamos a ponerle más, vamos a ponerle menos para que tenga más chiste, ¿no? Menos 3y al cubo. ¿Sí? Bien. Cuando se tiene más práctica, pues se va haciendo, se van elevando al cubo y multiplicando por 3 los otros términos y ya, se termina, ¿no? Pero si me lo permiten, voy a hacerlo paso a paso para que pues, se entienda bien, ¿no? Bien, entonces tenemos el primer término, que es 2x al cubo, ¿no? En este caso iría menos. Ojo, otra vez esta fórmula ya me da predeterminados los signos. La única que no me los da predeterminados, y esto es por cuestiones de que pues tengo que escribir la fórmula de alguna manera, es la fórmula anterior del producto de binomios con término común, pero las otras fórmulas me dan predeterminados ya los signos, ¿no? Entonces, menos 3 veces el primer término, que es 2x, al cuadrado, por el segundo término, que es 3y. Ojo, no le puse menos 3y porque el signo ya está aquí predeterminado. ¿Sale? Más, no va a caber, pero bueno, 3 veces el primer término por el segundo al cuadrado, que sería 3y al cuadrado. Y perdón, no ocupo ahí, pero lo ponemos aquí abajo, menos el segundo término, que es 3y elevado al cubo. Entonces, recuerden que ya me está dando predeterminados los signos, ¿no? Entonces ya no tengo que ponerle los signos de los términos que tengo aquí. Bien. Elevamos este al cubo, sería 2 al cubo, serían 2 por 2 por 2, serían 8. X cúbica. ¿Vale? Luego, aquí recuerden que estamos siguiendo algo que también se aprende en aritmética, que es la jerarquía de las operaciones. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan de eso. Estamos, por ejemplo, acuérdense que en la jerarquía de las operaciones se realizan primero potencias, luego productos y divisiones, en este caso productos, y al último sumas y restas. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí pues al último no vamos a realizar ninguna suma porque no tenemos términos semejantes, pero estamos respetando la jerarquía de las operaciones. Bien, entonces aquí vamos a elevar primero a la potencia y después vamos a multiplicar. Entonces sería menos 3 por 2x cuadrada sería 4x al cuadrado, ¿no? Luego por 3y, ¿no? Más 3 por 2x y luego 3y al cuadrado sería 9y cuadrada. ¿Sí? Y bueno, aquí no me alcanzó el espacio, pero tengo menos 3y al cubo serían 3 por 3, 9, por 3, 27, y cúbica. Y ahora sí, si me permiten, voy a escribirlo de este lado para que
no quede tan abajo allá. Sería esto igual a 8x cúbica. Y ahora sí hago los productos. Menos 3 por 4 son 12. Y 12 por 3 serían 36. O si quieren decir 3 por 3, 9. Por 4, 36. De todas maneras es 36. X cuadrada y. ¿Sí? Más 3 por 2 son 6. 6 por 9 son 54. 54xy cuadrada. Y por último, menos 27y cúbica. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ese sería mi binomio al cúbico, binomio cúbico con esta regla. Si no hago esta regla, pues tendría que multiplicar 2x menos 3y por 2x menos 3y y al resultado volverlo a multiplicar por 2x menos 3y. Pero como ven aquí, pues es una manera de abreviar, ¿verdad?, estos productos. ¿Sí? Si hay alguna duda o algo que quieran comentar, pueden hacerlo. Muy bien, entonces, bueno, pues con este binomio al cubo serían todos los productos notables que vamos a ver y con esto cerraríamos lo referente al módulo 2, es decir, con esto cierro mi participación, ¿verdad? Y más adelante voy a dar otro módulo, el módulo 5, que sería la próxima semana, el jueves y el viernes. Entonces, por hoy sería todo. Y pues bueno, acabamos con buen tiempo para que puedan hacer la transición. Si hay alguna duda o algo que quisieran comentar antes de irnos. No, muchas gracias. Nos vemos mañana. Lindo día. Ok. Muchas gracias, Robert. De nada, Cris. Nos vemos entonces. Así es. Bueno, queda la sesión grabada y la vamos a compartir para los compañeros que no pudieron asistir, no se pudieron conectar, ¿no? Entonces, Okay. por Faldair, igual guardas la sesión, o no sé si aquí Clau la empezó a guardar, si no ahorita yo pregunto. Muchas gracias. Guarda en la nube, profe. Ok, muchas gracias. Buen día. Muy Buen bien. día. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Gracias. Y a todos.